En medio de un panorama migratorio cada vez más complejo en los Estados Unidos, donde nuevas políticas, decisiones judiciales y herramientas digitales redefinen el futuro de miles de familias, hoy vamos a conversar con una de las voces más autorizadas de toda la Florida, la abogada Elizabeth Marán, con más de 2 décadas de experiencia en leyes migratorias, nos va a orientar de cómo prepararnos ante tantos cambios. Bienvenida, abogada. Gracias, un placer, Lisandra. Gracias por la invitación. Muchas gracias aquí para educar a nuestro público una vez más acerca de todo lo que está pasando en el ámbito de inmigración. Así es. Yo he estado leyendo muchas preguntas en redes sociales de manera general y hoy vamos a abordar 3 preguntas que yo creo importantes para informar a nuestro público, un poco asesorarlos y educarlos, como bien usted dice, sobre lo que está pasando. La primera pregunta que vamos a abordar es ¿qué está pasando con las personas que entraron a este país con I-220A? Bueno, sabemos que estuvimos esperando muchísimo por una decisión del Circuito 11 con respecto a la interpretación de lo que es la I-220A. Ajá. La I-220A no hay que olvidar que es un instrumento de salida. Todas las personas que entraron por la frontera se les entregó una I-220A para que esperaran por sus casos fuera de una detención. Históricamente a los cubanos se les daba un parol, pero sabemos que eso cambió un poco la dinámica y comenzaron con las I-220A. Pues este caso legal que tuvimos, el objetivo principal era de alguna manera definir si este fue el instrumento correcto para personas que estaban entrando por la frontera. Y tuvimos este caso en corte que definitivamente los jueces federales no se atrevieron a definirlo y sin embargo reenviaron el caso de regreso al panel de apelaciones. Pero pasó algo muy importante y muy positivo. Teníamos un caso anteriormente, que es Cabrera Fernández, que decía que la I-220A no es un parol. Entonces, el Circuito 11 lo que hizo fue desestimar este caso. De alguna manera retó este caso y devolvió la decisión como tal al panel de apelaciones. En mi opinión, esto ha creado como un panorama en blanco, un lienzo en blanco, si queremos decirlo así, para que los jueces ahora tengan libertad de interpretar si la I-220A es un parol o no. Tenemos jurisdicciones donde ya los jueces lo están haciendo así, sobre todo fuera de la Florida. Hemos tenido muchísima suerte con jueces que de alguna manera han entendido el argumento y nos han aprobado residencias para personas con I-220A. Entonces, lo importante es no perder la esperanza, preparar el argumento y cuando la persona tenga que presentarse en corte, pues poner la residencia con este argumento también. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas, voy a aclarar que no vamos a hacer un cuestionamiento más profundo porque nuestro interés es en otras entrevistas a continuación responder las preguntas que ustedes como público tengan directamente. Vamos a abordar ahora el tema, ¿qué sucede con los acuerdos de cooperación con terceros países? Es algo que estamos viendo mucho. Estos acuerdos nos han estado golpeando muchísimo porque tenemos, por ejemplo, todas las personas que están enfrentándose a la corte, con sus asilos y entraron después de noviembre del 2019. Estas personas están sujetas a estas actas de cooperación en donde el fiscal pone la moción, el juez no tiene mucha opción tampoco, desestima el asilo, le entran una orden de deportación y la persona termina deportada. En este momento ha parado, hemos visto una pausa, sobre todo para el acuerdo de cooperación con Ecuador. Estamos escuchando otro acuerdo con Costa Rica. Exacto, todavía no se ha implementado, no lo he visto implementado en la corte, pero lo importante es que ahora tenemos como un pequeño break, tenemos un espacio en donde los jueces no están pues otorgando más estas actas de cooperación, las personas pueden continuar con sus casos de asilo. Hay excepciones, siempre es importante interponer una defensa, rebatir que el acta aplica, no es simplemente sentarse y aceptarlo, hay opciones, pero para esto también hay que estar preparado. Claro que sí. Bueno, hablando de ese tema, tuve un encuentro personal, entonces yo creo que lo más importante y el mensaje que voy a dejar para cerrar este tema es: por favor, no tome toda la información de las redes sociales y asesórese con un buen abogado. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que sería ¿qué pasa con los derechos de fianza?
¿Tienen las personas detenidas derecho a fianza? Mira, esto sigue siendo litigado grandísimamente ahora mismo. Tenemos muchísimos casos, tenemos un class action, son casos generales en donde se está todavía definiendo si todas las personas que entraron por la frontera, todas están sujetas a detención mandatoria. En este momento tenemos la gran mayoría de los distritos federales diciendo que no son todas las personas, que hay distinciones. Claro, los jueces de migración están diciendo en muchos de estos casos no tenemos jurisdicción para escuchar fianzas y nos están forzando a llevar los casos a la Corte Federal a hacer peticiones de habeas corpus en donde un juez federal es quien le dice al juez de migración si tienes jurisdicción, tienes que escuchar este caso de fianza. Pero esto es un ejercicio legal complejo, largo, que requiere de paciencia. Las personas mantienen la detención por muchos meses en casos. Y bueno, hay que esperar hasta que un juez sea el que diga que sí, que el juez de migración tiene jurisdicción y les pueda extender una fianza. Pero no aplica a todo el mundo, seguimos peleando al respecto. Así que si usted se ve en un proceso de detención, no pierda las esperanzas, simplemente acuda a un servicio legal adecuado, a un abogado que se especialice en procesos de remoción y el abogado lo guiará por el camino correcto. Para cerrar esta maravillosa entrevista informativa, yo he estado revisando un poco su trayectoria y sé que además de acompañar e informar en leyes migratorias, acompaña más bien también casos humanos. Quiero que me haga una historia cercana de algún caso que a usted como abogada, con tantos años de experiencia, le haya tocado el corazón y un consejo final para todas las personas. Demasiados casos, siempre pienso en aquellos casos, más que los que he podido ganar, siempre pienso en aquellos que realmente se me fueron de las manos, donde los jueces dieron decisiones completamente pues fuera de los libros, porque sabemos que están siendo presionados por cierta política y que no necesariamente es la legal en este momento, no está de acuerdo con lo que dicen nuestras leyes. Pero, por ejemplo, he tenido casos muy fuertes, he tenido casos de incluso damas de blanco cubanas que han estado en detención, que hemos logrado sacar fuera de la jurisdicción del sur de la Florida, en Texas, por ejemplo, en donde nos han aprobado I-220A para una residencia. Han sido casos fuertes porque son personas que traen una trayectoria de sufrimiento, de detención en Cuba. Aquí se han enfrentado, esperaban un poco más de benevolencia de nuestras leyes, esperaban libertad, esperaban ser escuchadas y han tenido que enfrentar también un proceso duro. Sin embargo, han sido casos que han salido victoriosos, pero han requerido de mucho trabajo y de mucha paciencia. Entonces, y estrategia legal, por supuesto. Pero sí hemos podido lograr que estas personas, también he tenido matrimonios detenidos, la esposa en un lugar y el esposo en otro. Hemos logrado que, por ejemplo, los oficiales de ICE los reúnan los fines de semana y puedan por lo menos encontrarse. Logramos también que el juez, eran dos jueces separados y logramos que los jueces le dieran la libertad a la misma vez. Los dos salieron con residencias también. Así que también son cosas que hemos podido hacer. Hemos tenido personas muy enfermas en detención, que se les ha negado fianzas también. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de un chico con una diabetes muy grande, donde no se le estaba ofreciendo servicios médicos adecuados, y aquí sí tuvimos que recurrir a un habeas corpus y el juez federal dijo hay que sacarlo, y el juez de migración pues siguió la regla y lo pudo sacar. Así que te puedo decir miles de casos así, situaciones que muchas veces los puedo ayudar, otras veces simplemente si no veo una solución, mi mejor consejo para esta persona es reúna, protéjase, porque realmente no hay otro camino que no sea esperar o quizás pues ir a un tercer país. Quería estas historias para, dentro de tanto caos, brindarles también una luz de esperanza. Yo creo que eso es súper importante, y una información certera de una abogada certificada con años de experiencia. Esto es Un Cafecito con Lizzy. Vamos a dejarle los teléfonos acá para que tengan acceso a la abogada. Y vamos a hacer este tipo de entrevistas con la abogada Lizzy Amarán mínimo una vez al mes. Usted va a tener acceso a enviarnos preguntas y nosotros vamos a seleccionar las más importantes o al azar. Así y vamos a estarlas contestando en estas pequeñas entrevistas con el fin de que llegue la seguridad de una abogada a su casa.
Así será, gracias. Gracias.